Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Lloradita y a seguir. Yo soy Pieri, soy su host. Y sí, un poco diferente el formato porque ahora sumamos el video. Así que espero que les guste. Así que nada, empecemos. Hoy quiero hablar de la tragedia de irse a vivir solo, de independizarse, de tomar la decisión de irte de tu casa. Les voy a contar un poco sobre mi experiencia viviendo sola y también les voy a dar un par de tips. La realidad es que se cumple un año desde que me fui a mi casa y es poco tiempo, la verdad, pero en este poco tiempo aprendí muchísimas cosas y también quiero hablarles de esta situación, digamos, de el enfrentarse con muchas cosas nuevas y cómo lidiar con esas cosas, porque a mí me costó muchísimo y quiero hablarles de esas cositas que nadie les cuenta a la hora de irte a vivir solo. Todo el mundo te dice es lo mejor que te puede pasar en la vida, yo no vuelvo a lo de mis viejos nunca más. Bueno, pero nadie te habla de esas cositas que te vas dando cuenta una vez que te fuiste a vivir solo, como que te chocas con una pared. Todos idealizamos y romantizamos muchísimo la idea de irnos de nuestras casas, pero hay muchas cosas que no tenemos en mente y las vivimos una vez que estamos en esa situación. Y yo voy a ser tan buena persona de avisarles todo eso, así que vamos a hablar un poco de todo. A mí personalmente me costó muchísimo irme a vivir sola porque me fui no en la mejor situación de todas y ahora vamos a hablar un poco de eso. Antes de arrancar con el podcast, algo que me dicen mucho es: Pieri, vos no le pedís a la gente que te ponga me gusta, no les pedís que te sigan, que se suscriban, hacelo. Y bueno, ahora que me acuerdo de eso, les voy a pedir, si les gustó este podcast, pongan me gusta, suscríbanse si están en YouTube y si están en Spotify pueden darle 5 estrellas. Y además pueden dejar comentarios y yo también dejo encuestas después de los podcasts, así que pueden votar también si quieren. Estoy también en esta situación de ver si le hago un Instagram al podcast. Eso díganme ustedes qué les parece. Estoy como en esa situación de que capaz está bueno como para dejar ciertas cosas ahí publicadas, así que me gustaría saber qué opinan. Arrancando con el tema, quiero decir que cada situación es particular, ¿no? Cada uno vive el tema de irse de su casa de forma diferente y cada uno tiene sus propias relaciones con su familia, como que cada familia es un mundo y cada situación es muy particular. Pero en la mayoría de los casos, irte de tu casa implica ceder muchísimas comodidades. Es muy probable que apenas te mudes haya muchas cosas que resolver. Es un viaje, digamos, en ese sentido. Uno tiene que tener la energía puesta en todo eso. Sobre todo, si te vas a vivir solo, hay que aprender muchas cosas de las cuales uno no está acostumbrado cuando vive con sus padres. Muchas veces hay que ponerle ganas que no hay. Personalmente, si tengo que decir cuándo me parece un buen momento para irte de tu casa, yo creo que es cuando sabes que vas a poder mantenerte, digamos, y que vas a poder costear muchas cosas. Sabemos que irse a vivir solo, sobre todo en Argentina, es un gasto enorme, implica muchísima plata y muchas veces, no es solo el alquiler, las expensas y listo, sino que hay muchos gastos que no estamos teniendo en cuenta y que nos lo encontramos una vez que nos vamos. Para tomar la decisión tienen que estar súper seguros de que van a poder mantener eso en el tiempo. Yo personalmente tomé la decisión de irme, dije, ya está, me voy. En un momento en el cual yo estaba bastante mal conmigo, con mi vida, con muchas cosas en general. Me estaba llevando muy mal con mis viejos. Si bien yo no tengo una mala relación con mis viejos, son una masa, pero yo me di cuenta de que estaba muy irritable, de que ya no aguantaba más estar ahí, porque básicamente ese no era mi espacio, ese no era mi lugar. Yo solo habitaba mi pieza y el escritorio. Y sentía que todo lo demás no era mío, sentía que yo era una intrusa ahí y que no podía tomar otras decisiones. Entonces me sentía como asfixiada, como que me veía muy limitada en muchas cuestiones que... Es como el meme que dice, vivir en la casa de tus viejos no es gratis, pagas con tu salud mental. Bueno, algo más o menos así. Yo ya desde hacía un tiempo no me mantenía a mis padres, digamos, me pagaba yo mis propias cosas. Entonces sabía que como tenía la oportunidad de irme, me ponía más nerviosa todavía porque yo decía, no entiendo por qué todavía no me voy. Y la verdad es que era un sufrimiento para todos porque nos peleábamos todo el tiempo. Yo estaba súper irritable, como que cuando uno está mal es muy difícil convivir con otros porque uno necesita mucha soledad, uno quiere estar solo, uno está mal
y necesita como habitar esa tristeza. Y muchas veces yo, sobre todo que soy una persona que me cuesta mucho admitir que está mal o mostrar que estoy mal, siempre lo disimulo, siempre finjo demencia frente a todo el mundo, como que no me gusta decir, no me gusta mostrarme vulnerable, creo yo, y no veo la posibilidad de decir, che, estoy mal o lo que sea. Entonces era muy difícil para mí el estar mal, y era algo que se me estaba haciendo insostenible, entonces lo traducía en tratar mal, en contestar mal, en... no sé, estaba muy violenta en ese momento, realmente estaba muy mal. Cuando te vas de tu casa hay una sensación de incertidumbre de qué es un hogar, ¿me entendés? O sea, si te estás yendo de tu hogar y te estás yendo a otro lado, que probablemente sea un lugar alquilado, un lugar que no es tuyo, un lugar que es temporal y que después vas a tener que mudarte de nuevo, hay ahí una cuestión de decir, me voy a este espacio que ni siquiera es mío. Te empezás a preguntar, ¿qué es un hogar? ¿Qué tiene que tener un lugar para que sea un hogar? ¿Qué le pones vos a ese lugar para que se convierta y se sienta en un hogar? ¿Me entienden? ¿Y qué es el hogar para vos? Todas esas cuestiones te las chocás una vez que te vas a vivir solo, porque es un espacio que es nuevo, que tenés que aprender a habitarlo, tenés que aprender a ponerle tu impronta, tus cosas. Y no es solo ponerle tu decoración y tus cositas para que sepas que es tu hogar. Es la sensación, es cómo lo sentís vos de adentro. Que no es un espacio solo con muebles, sino que es un lugar que es tu refugio, que es el lugar donde pasan todas tus intimidades, tus cuestiones más privadas. O sea, lo que pasa ahí queda ahí, digamos, y todo eso es tuyo. Y son vivencias propias y es algo que solo lo compartís con vos y con nadie más. Hay una cuestión muy importante de cómo vas a hacer que ese lugar se convierta en un hogar. Y ahora les voy a hablar de mi experiencia personal sobre este tema. Como les decía antes, que yo me fui a vivir sola en un momento en el que yo no estaba bien y pensé que irme a vivir sola iba a solucionarme todos mis problemas, pero spoiler alert, no sucedió así. Hay una banda indie rosarina que se llama Perro Fantasma y tienen un tema que se llama La Hora del Corchazo, que está muy bueno y se los recomiendo. Y hay una parte que a mí me interpela mucho, se las voy a leer. Dice, bueno, arranca diciendo, querés ir a Berlín, a Nueva York, a Tokio, pero estás acá y no tenés un mango. Soñás con una vida en un país distinto, un destino exitoso en algún paraíso. Y acá dice, no importa dónde estés, no hay lugar perfecto. Si te vas, tus problemas también irán contigo. Marcharte o quedarte no cambiará tanto. Siempre serás igual, siempre serás el mismo. A ver, no estoy 100% de acuerdo. Siento que además, o sea, este tema es un beef, o sea, es para alguien, digamos, y por eso también es como bastante fuerte. Con lo que dice a lo último, siempre serás igual, siempre serás el mismo. No estoy para nada de acuerdo, obvio, siento que cambiamos. Todos los días cambiamos, sobre todo yo que soy de Escorpio. Imagínense que creo que uno muere y revive nuevas formas todo el tiempo, así que eso no estoy de acuerdo. Pero sí estoy de acuerdo en esta cuestión de que no importa a dónde te vayas, no importa que quieras cambiar todo tu exterior. Si estás mal internamente, si hay cuestiones en lo interno que no estás trabajando, no importa qué tanto cambies el exterior, si no trabajas con vos mismo por adentro, las cosas de afuera nunca van a mejorar, por más cambios que hagas. Y siento que a mí me pasaba eso, yo no estaba bien anímicamente, estaba pasando por un momento muy difícil e iba a estar mal estando en mi casa o estando en un departamento sola, eso no cambiaba mucho. Igualmente estuvo buenísimo esta cuestión de irme a vivir sola, tomé la decisión y me pareció que era una buena forma, sobre todo esto, para conocerme a mí misma. Necesitaba soledad, necesitaba un momento de vivir una experiencia nueva y de aprender. Y yo aprendí a las piñas, gente, o sea, esto se los puedo asegurar. El aprendizaje que tuve y cómo a partir de eso crecí, me pone muy contenta y estoy muy orgullosa de mí. De cómo antes yo no podía salir de mi cama y ahora puedo ir al súper, ir a la verdulería, llegar y cocinarme algo, o sea, como que cómo las cosas van cambiando y uno tiene que estar dispuesto a eso. Entonces, un consejo que les puedo dar es que si se van a ir a vivir solos, tengan en cuenta de que tienen que tener todas esas energías dispuestas, por lo menos al principio, para poder aprender cómo es vivir solo y cómo poder manejarse.
Y esto es algo que también tienen que tener en cuenta, que si están estudiando, si están trabajando, no solo son esas horas, sino también agréguenle las horas a las que hay que dedicarle al espacio donde están, que son muchas. Todos los días requiere de ordenar, de limpiar, todo eso ténganlo en mente. No es como, me voy a vivir solo y ya está, se me soluciona todo. Y no, tenés nuevos problemas, nuevas responsabilidades, nuevas cosas de las cuales hacerte cargo. Yo al principio, cuando me fui a vivir sola, vivía a base de vino y puchos, literal. Era un capítulo de Skins cualquiera. ¿Qué pasaba? Yo estaba mal y necesitaba evitar esa tristeza, básicamente. Y también es esta cuestión de me voy de mi casa, me voy a vivir sola, entonces puedo hacer lo que se me cante el choto. Entonces las cosas que puedes hacer son básicamente, no sé, tomar alcohol todos los días, fumar, que no se podía fumar, o sea, como aprovechar y descontrol total. No era un descontrol, la verdad es que tengo la imagen de estar tirada en el piso, súper en pedo, súper mareada, porque ni siquiera comía, porque no sabía cocinarme, porque nada de eso. Un escenario muy triste, mirando el techo y básicamente replanteándome mi vida entera. Había logrado algo gigante que era irme a vivir sola y no podía aprovecharlo, no podía disfrutarlo porque yo no estaba bien. Personalmente yo soy la más chica de 3 hermanas y mis hermanas son mucho más grandes que yo. Entonces básicamente yo siempre fui la niña mimada, digamos. Tipo, si yo dejaba un vaso sucio, a los 2 segundos aparecía limpio. Nunca me tuve que cocinar, nunca tuve que ir a hacer las compras. Realmente yo era muy privilegiada en esa situación. Que vos decís, bueno, está bárbaro, pero no tanto, digamos, porque claro, me fui a vivir sola y me sentía completamente incapacitada, digamos, no sabía hacer nada. Y todo eso lo tuve que aprender una vez que ya estaba ahí en esa situación. Es como que digo, ¿cómo no me esforcé un poquito más mientras estaba en mi casa? ¿Cómo no quise aprender un poco más de lo que es vivir solo? Al principio fue un choque gigante porque tenía que aprender a no solo a cocinarme, sino a saber qué cocinarme. Y para eso también tenés que saber qué comprar en el súper, cómo organizarte. Es incontable la cantidad de comida que tuve que tirar, básicamente, porque se me había echado a perder por no saber manejarme. Irme a vivir sola para mí al principio fue un sufrimiento. O sea, lo que supuestamente era lo mejor que me podía pasar estaba siendo una tortura realmente. Y varias veces consideré en volver a mi casa y lo he hablado con mi mamá y dije, no, voy a seguir. Y empecé a mejorar. Que este tipo de mejoras van a tener que ver con los tips que les voy a dar a continuación. Se me metió esta idea del tema hogar. De por qué no me estoy sintiendo bien acá. Si era lo que yo quería, era un departamento para mí sola, bla, bla, bla. Porque me di cuenta de que no lo sentía un hogar, de que sentía eso, que era un espacio en el que yo estaba habitando, pero no tenía esa sensación de hogar. Como que todo muy lindo, todo muy decorado, todo muy estético y todo, pero no estaba esa sensación de decir, esta es mi casa. Y ahí me di cuenta de que hay que poner un esfuerzo para que ese lugar se convierta y se sienta un hogar. Y eso es algo muy personal también. Entonces, ¿qué hacemos para que eso pase? Esto yo se los he dicho mucho, pero a mí la música me ayudó un montón. Estar acompañada en todo momento con ambientación, digamos, musical, se siente mucho más llevadero que un silencio denso, por ejemplo. Obvio que uno necesita mucho silencio también, pero a lo que voy con esto es que no se hace tan duro ni tan solitario, porque obvio de pasar a estar en una casa con gente donde hay movimiento todo el tiempo, al estar completamente solo, es un choque muy grande. Entonces hay ciertos truquitos, ciertos hacks para ayudarte a que esa soledad no sea tan dura, tan a lo cachetada, ¿me entendés? Para ustedes debe ser una boludez esto, pero a mí me sirvió mucho. Suelo poner el partido de Boca. Mi familia es muy bostera y siempre que está el partido de Boca lo pongo. Muchas veces me quedo viéndolo, pero a veces capaz tengo que hacer cosas y lo dejo de fondo. Y no saben lo acompañada que me hace sentir, porque me hace sentir en casa, me hace sentir que estoy en mi casa, me remonta al momento donde mi papá pone el partido y estamos ahí viéndolo, entonces yo me siento acompañada ahí. Esto me emociona un montón, pero realmente son ese tipo de cosas. Boca para mí es familia, entonces el dejar el partido de Boca no es solo ver un partido de fútbol, sino conlleva muchísimos más sentimientos que eso. El decir no estoy sola, estoy acá viendo el partido de Boca. Otra cosa que también me ayudó muchísimo fue cocinarme. Como antes no me cocinaba, fui aprendiendo de a poco qué cosas me podía cocinar y para eso
empecé una nutricionista porque básicamente mi preocupación era no sé comer. Y está buenísimo, o sea, yo no fui con idea de bajar de peso, digamos, fui con la idea de que me organice, porque además también en esa situación yo subí bastante de peso, porque no sabía cómo comer, vivía a base de delivery, también descubrí el arte de frizar las cosas, que yo por ejemplo mi heladera es mitad freezer, mitad heladera, porque justamente a propósito, para poder meter todo en el freezer, y eso está bárbaro, o sea, vas aprendiendo esas cositas, digamos, del día a día que te van ayudando. Otro punto que también me ayudó muchísimo a sobrepasar toda esta situación fue Emily, que en este momento está durmiendo ahí, pero está hecho un bollito, así que no la van a ver. Realmente esta cuestión de poder estar haciendo mis cosas y tener un ser al lado mío que me está acompañando y que me necesita encima y que vive gracias a mí. Tipo, yo me despierto y está la gata durmiendo al lado mío y el día se empieza diferente. El día es otra cosa, es una compañía que no se compara con nada, ni con una persona. No les estoy diciendo que vayan y adopten un gato. Emily es una gata de la familia que ya tiene como 6 años, es re vieja. Emily es familia y Emily es un hogar. Viviendo solo también, uno en esa soledad se da cuenta de que se conoce muy poco. El estar sola me llevó a cuestionarme y preguntarme muchísimas cosas de las cuales o venía evadiendo o nunca las había pensado porque nunca me había encontrado en esas situaciones. Entonces vivir solo te obliga a hablar con vos mismo, a hacerte tu propia compañía. ¿Y cómo haces? ¿Qué cosas buscas para darte una compañía a vos mismo? ¿Se entiende? Al tener tanto tiempo solo, tenés que ver cómo vas a cubrir esa soledad. Y lo digo, la soledad no digo como algo malo, digo la soledad porque no vas a estar como hacía yo, tirada mirando el techo. Algo vas a hacer, digamos, algo tenés que hacer. Entonces, ¿cómo vas a cubrir ese tiempo? Y está bueno porque en esa situación uno se va conociendo más y va entendiendo qué cosas le gustan, cómo quiere ocupar ese tiempo. Porque podés escribir, podés llorar, podés gritar, podés hacer lo que quieras. Es una intimidad que la vas a compartir con vos y con nadie más. Y ahora vamos con los consejos. Primero, paciencia, ante todo, paciencia. Yo cuando me mudé quería tener resuelto todo rapidísimo. Hay mucha ansiedad a la hora de mudarse, a la hora de vivir solo, sobre todo porque hace un año estoy viviendo sola, pero todavía me falta comprarme cosas. Es un proceso, digamos, y no es algo que se puede solucionar en un mes. Lleva su tiempo, entonces por eso lleva su sacrificio, porque es ahorro, es inversión. Está bueno llenar el débito rápido, pero también está bueno tomarse el tiempo para primero ahorrar y segundo ir pensando qué es lo que realmente necesitas. O sea, me ha pasado que por el apuro compré cosas que después no necesité, o sea, muebles que capaz no tenía dónde meterlos después. Compré por obligación de comprar, por decir, sí, esto lo tengo que tener, lo compré y después no me entró y fue tipo, qué paja. A medida de que vayas habitando el espacio donde estás, te vas a ir dando cuenta de qué cosas necesitas, qué cosas usás, qué cosas no. Y entiendan también que más allá de que, por ejemplo, el departamento les va a durar unos años y después ya no, sí algo que les puede llegar a durar toda la vida son los muebles, los electrodomésticos, las cosas que compren. Por esta misma cuestión les recomiendo que intenten no ratonearla. Y si lo hacen, sepan que no les van a durar mucho esas cosas. Y esto es algo que lo digo como persona súper introvertida, pero entiendo que cuando uno se muda quiere invitar a todo el mundo. Y ojo con eso, porque no solo entra gente, sino que también entran sus energías. Y hay personas que no cargan con las mejores energías del mundo, ni tampoco tienen las mejores intenciones con vos. Y todo eso queda ahí. O sea, a mí me pasó que yo me fui a vivir sola y dije, puedo tener citas, por ejemplo, y cosas así. Y yo lo pienso ahora y no dejaría entrar a cualquiera, la verdad. O sea, a la hora de tener una cita, prefiero invitarlo a mi casa una vez que ya nos conozcamos un poco mejor, como que siento que es un espacio muy sagrado ya, es mi propio espacio, es mi propia intimidad y no, ahora no dejo entrar a cualquiera. Al principio sí, me encantaba, vengan todos, venga quien sea, venís vos, y después yo decía, la carga que hay, o sea, el otro día me quedaba pensando y sentía algo denso, como decir, acá hubo mucha energía. A la hora de estar viviendo solo hay algo inevitable y es que necesitas una nueva organización de tu rutina. Es importante buscar algo que te mantenga ATR,
porque por ejemplo, yo que trabajo desde casa, necesito tener una rutina armada que no me permita estar tanto tiempo encerrada, porque me pasa que vivo en la rutina del día a día y no me doy cuenta de que en 4 días no me vi con absolutamente nadie. Entonces es necesario armar un balance y armar una buena rutina. Para eso es súper importante que tengan en cuenta recursos como la agenda, como Notion, el tener cosas a mano que te puedan ayudar y facilitar todo eso. En mi situación de hacer home office, tu casa también se vuelve tu espacio de trabajo. Y ahí hay una cuestión también. O sea, me pasaba bastante que terminaba de trabajar y me quería ir lo antes posible de ahí. Y no sabía qué hacer. Como no tenía una rutina armada, solo me preocupaba en trabajar. Me sirvió muchísimo el poder arrancar el gimnasio, arrancar pilates. Ciertas actividades que me mantengan en una rutina estable. Uno al vivir solo es muchísimo más fácil procrastinar, porque no tenés a nadie ahí. Viste que cuando vivís con gente, como todos están en la rutina, en el día a día, todos trabajan, todos estudian, todos hacen esto, lo otro, vos te vas dejando llevar, digamos, y como que eso te sirve como motivación. Pero al vivir solo, no tenés a nadie. Entonces podés estar todo el día tirado en el sillón, que nadie te va a decir nada, o no te vas a sentir culpable ni nada, porque básicamente puedes hacer lo que quieras. Al tener mucho tiempo solo también, yo me di cuenta de que uso mucho el teléfono. Es increíble cómo mis porcentajes de uso del teléfono aumentaron a partir del estar sola. Y para evitar toda esa situación y convertir ese tiempo libre en algo productivo, está buenísimo el empezar nuevas actividades. Como que yo no le daba bola a esto, no me daba cuenta lo importante que era, pero el ir al gimnasio y estar en contacto con gente, con otras personas, el llegar y saludar, el hablar un toque, conocer nuevas personas. No me daba cuenta lo necesario que era el contacto con otras personas, porque yo al ser tan introvertida, como que amo estar sola. Me parece re importante de nuevo recalcar esta cuestión de que el lugar sea tu propio espacio. Adueñarte del espacio en el que estás, aunque no sea tuyo, aunque sea alquilado, ponerle cosas que te hagan sentir que estás en tu casa, que estás en tu hogar. Entonces está bueno tener, qué sé yo, no sé si es un cuadro, decoraciones. Tengo muchas fotos con mi familia, con mis amigos, como un recordatorio de que esto es tuyo, este es tu espacio, esta es la gente que te quiere. Estos son tus gustos, de tener un póster de algo. Por ejemplo, yo tengo muchos póster de artistas que me gustan, de diseño. Entonces digo, esto es tuyo porque esto es lo que te gusta. No sé si ustedes pueden escuchar en este momento, pero algo muy importante que hay que tener en cuenta a la hora de mudarse, sobre todo un departamento en un edificio, son los ruidos. Últimamente estuve lidiando bastante con el tema de los ruidos. Y yo soy una persona paz, que significa persona altamente sensible. Esto me hizo darme cuenta mi psicóloga. Entonces soy muy sensible a los sonidos y me pongo muy histérica. O sea, realmente mi humor depende de la cantidad de sonidos y el movimiento y eso. Entonces eso es algo que muchas veces uno no contempla a la hora de mudarse solo, pero está buenísimo que puedas chequear mucho el espacio en el que vas a ir, si va a haber mucho ruido, si va a haber poco ruido, qué onda tus vecinos. No es raro que mucha gente te diga que no pudo dormir porque el vecino de arriba tal cosa. Y otra recomendación que les daría, que yo cometí el error, es no mudarse en un primer piso, porque uno está en completo contacto con muchos sonidos, no solo de los vecinos, sino si está cerca de la puerta de entrada es insoportable. Yo no les recomendaría el primer piso. Nadie me avisó de esa cuestión y encima me da una bronca porque ahora la gente dice, yo no me hubiese mudado a un primer piso. Y es tipo, ¿no me lo pudiste decir antes? Tipo, nadie me avisó. También a mí me pasó personalmente que al estar sola me empecé a animar a hacer más cosas sola. Ustedes no saben lo que me costaba ir al súper, hacer las compras sola, ir a la verdulería, ir a la dietética, de cuántos gramos te pido de cada cosa. Al principio yo no lo quería hacer, entonces no lo hacía y de a poco lo fui haciendo con la peor de las ondas, pero lo hice y me di cuenta de no era para tanto al final, no era el peor sufrimiento del mundo. Al contrario, está bueno ir a hacer las compras. Estoy comprando qué es lo que voy a comer todos estos días, es algo importantísimo. Pueda que tengas que aprender a las piñas, pero aprender vas a aprender y vas a ver que al final no es tan difícil o tan complicado como parece. Es solo una ruta de aprendizaje por la que hay que pasarla, hay que atravesarla. Y está buenísimo también pedirle consejos a las personas que capaz hace mucho viven solos. Empezar a preguntarle a la gente cómo se maneja al vivir solos. Vas a ver que
Todos se manejan de formas diferentes, pero puedes ir tomando una cosita de cada uno. Y también esto de poder tener gente que está en la misma que vos. Uno cuando está solo piensa que es el único que está pasando por eso. Pero en realidad hay mucha gente que está en la misma que vos. Y por eso está buenísimo el poder hablarlo, el poder comunicarlo. Y en los momentos donde te sentís solo, decir, che, me siento solo. Y la gente va a aparecer, digamos. Uno cree que el irse a vivir solo está buenísimo porque vive solo y no va a convivir con alguien más. Te equivocas, porque vas a convivir con vos mismo. Y les juro que puede que no haya nada más difícil que eso. Porque capaz al vivir solo te das cuenta de que no te bancas ni un poco. Y puede pasar. Y hay que trabajar muchísimas cosas. Pero no hay mayor crecimiento personal y madurez personal también que ir conociéndose a uno en situaciones críticas, que es básicamente en soledad. Tengo una amiga que siempre es la que me tira las cartas y siempre me dice a mayor luz, mayor oscuridad, y creo que eso lo vi mucho viviendo sola. Hay una paz enorme al vivir sola, pero también hay una sensación de soledad que hay que saber cómo sobrellevarla. Y al principio me resultó muy dura y ahora puedo decir que estoy tranquila con eso. Uno tiene que empezar a administrarse, por ejemplo, los gastos, y este es otro consejo que les puedo dar. Lleven registro de todos sus gastos. Esto lo he hablado también en el capítulo de consumismo, pero al vivir solo, como yo decía, hay muchas comodidades que van a dejar de existir y básicamente es que tengas que invertir plata en cosas que capaz no son físicas, o sea, no es comprarte una tele, sino que son cosas internas que van a hacer que tu calidad de vida sea mejor, pero no van a ser cosas muy visibles. No vas a tener todo ordenado y solucionado siempre, tranqui con eso. Va a haber momentos donde vivas en el desorden absoluto, en la suciedad extrema, porque sí, puede pasar, pero son momentos nomás. Y también es tu propia decisión el poder decir, bueno, me pongo las pilas y me pongo a ordenar todo esto, me pongo a barrer. Yo, por ejemplo, una técnica que uso muchísimo y se las recomiendo es poner en el temporizador 10 minutos e intentar ordenar lo que más pueda en esos 10 minutos y ordenás muchísimo mejor y más rápido. Y yo al principio me parecía lo más tedioso del mundo ordenar o limpiar, pero me di cuenta de lo mucho que me favorece a la mente, a la tranquilidad, estabilidad emocional, que las cosas estén ordenadas y limpias. Como decía Chano, o sea, mi casa es un desastre, mi vida un poco más. Sí, estoy citando tan biónica, les pido mil disculpas por eso. Uno refleja mucho cómo está su situación interna en cómo la refleja en el exterior. Yo al principio, cuando me fui a vivir sola, estaba tan mal, no tenía la necesidad, ni las ganas, ni las energías para ponerme a ordenar. Y de a poco lo fui haciendo, y siento que también esta cuestión de haber crecido tanto en cuestiones de mi vida diaria, de al vivir sola y saber que me estoy haciendo cargo de muchas cosas, me dejó una satisfacción, me deja como una felicidad interna de decir, soy una capa. Y nada, la relación con uno empieza a cambiar también. Yo, por ejemplo, esto lo he dicho, una vez que me fui a vivir sola, fue en el momento en el que empecé a hacer contenido, básicamente. Odio decirle hacer contenido, pero fue como decir, empecé a hacer vlogs de mi día, empecé a hablarle a la cámara. O sea, esto que estoy haciendo, viviendo con mis viejos, no lo hubiese podido hacer nunca, por una sensación de incomodidad, de que no me siento lo suficientemente relajada para ponerme a hablar enfrente de una cámara. Que normalmente, o sea, de que me fui a vivir sola, hablo mucho sola, y aprendí mucho desde que empiezo a hablar conmigo misma. Por eso siento que el vivir sola me brindó muchísimas oportunidades que no contemplaba antes porque no las veía o porque sentía que no iban a ser posibles viviendo con otras personas. Al vivir solo empezás a armar tus propias reglas y tu propio mundillo adentro del lugar en el que estás. Y es hermoso, por ejemplo, algo que me pasó a mí viviendo sola es que empecé a encontrarme con cosas que no hacía hace mucho, como por ejemplo ver una serie. Yo realmente me di cuenta desde que empecé la facultad más o menos que dejé de ver series completamente. Por decir, no tengo tiempo, no puedo, no esto, no lo otro. Por ejemplo, a mí me pasaba que en mi casa, cuando almorzábamos, cenábamos, cuando comíamos en general, había que ver en la tele lo que mi viejo quería y lo que mi viejo elegía. Entonces cuando me fui a vivir sola fue decir, puedo ver lo que yo quiera. Y siento que uno se va armando como esos nichos, como esos refugios. Y va poniendo ciertas reglas, tipo, me levanto, me hago el skincare, me hago el desayuno esto, me lo cocino yo. Y así, uno de a poco va armando su propio hogar. No te vas dando cuenta y no lo haces a propósito, no decís, voy a hacer esto y esto para que se convierta en mi hogar. No,
Porque a medida que vas viviendo, vas haciendo las cosas que realmente te nacen y salen de vos. Y intenten ser responsables, intenten no dejarse estar. Siento que eso es muy importante. Si bien está bien tener momentos en los que uno se siente medio dejado porque no tiene ganas de hacer cosas, o sea, obvio, no vamos a ser productivos siempre, eso hay que tenerlo en claro. Pero no dejemos que eso nos inunde o se vuelva una costumbre o se vuelva una rutina de día a día, porque es muy fácil. Hay que tener mucha disciplina con uno mismo si queremos vivir solos. Y me doy cuenta de cómo de a poquito las cosas al principio cuestan una banda, pero a medida que las vas haciendo, se te va haciendo muchísimo más llevadero. De a poco, no intenten abarcar todo de una. Yo, por ejemplo, al principio iba solo al súper y obvio gastaba una millonada porque la verdulería, la carnicería en el súper son carísimas. Entonces, con el tiempo fui aprendiendo. Igualmente esto ya lo sabía, pero no me animaba a ir a la verdulería porque no sé cómo explicarles, me daba vergüenza, no sé. Tengo problemas, gente, ¿qué quiere que les diga? Problemas de persona introvertida. Entonces, al principio sí, dije voy a gastar un montón de plata, pero ya está, no quiero ir a la verdulería. Y después de poco empecé a ir a la verdulería y fue como, está re bueno la verdulería, es re barato, elijo lo que yo quiero, hay de todo. ¿Me entienden? O sea, como que tardó un montón, pero al fin y al cabo lo hice y no hice todo junto, ¿me entienden? Como que fui de a poco. No se presionen, no se obliguen, disfruten, que es un momento muy importante en la vida de uno. Siento que la verdad es algo que me va a marcar para siempre. Uno no nace sabiendo. Y lo dice una persona súper exigente con ella misma, que si algo no le sale a la primera no lo hace nunca más. No está bien. Y bueno, nada, si están en esta situación, bienvenidos a la vida adulta. Espero que les sea leve. Espero que les haya gustado este capítulo y que encima con video les recuerdo nuevamente que tengo mis redes, que me pueden seguir por ahí y que obvio no se olviden de me gustear, de comentar, de ponerle las estrellitas a este podcast y nos vemos la próxima. Bye.